Perfecto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero me gustaría agradecer la invitación y la oportunidad de estar aquí hablando un tema tan importante. Quería partir por contarles que mi presentación dura 13 minutos y 18 segundos exactamente. Así que, si les parece bien, les propongo que dejemos de lado nuestros celulares un ratito en ese momento, porque este es un tema que la verdad, para mí, fue durante un tiempo largo y sigue siendo hoy para muchas familias en Chile un tema crucial y definitivamente de vida o muerte. Me gustaría partir por contarles que aunque tenga 21 años y sea una estudiante de la Universidad Común y Corriente, creé la Fundación Volando en B y la dirijo hoy porque yo misma viví en carne propia lo que es ser víctima de violencia escolar y el extremo y profundo dolor que genera. Mis 11 años estuvieron repletos de empujones, rumores, burlas, gritos, sobrenombres y también de perfiles de Facebook falsos y de publicaciones en redes sociales con la única intención de humillarme, mentir sobre mí, bajarme y destrozarme. En esta experiencia me di cuenta de algo. Cuando me rompieron los cuadernos, cuando me tiraron el pelo, me rompieron las cosas, el colegio reaccionó. Había un protocolo. En definitiva, pusieron más profesores a cuidar la parte de afuera de mi clase, los pasillos, llamaron a esos papás y la misma escena no se repitió. Tal vez otras, pero esa misma estaba protocolizada. Pero cuando hicieron un grupo de WhatsApp con muchas personas desconocidas, me metieron para insultarme entre varios. Ahí ya no había protocolo. Y las pruebas que llevé no fueron suficientes. No tenían cómo ubicar a los alumnos que eran de otros colegios o a los que no se identificaban en el grupo. No tenían cómo contactar a esos papás. La profesora no había vivido nunca una experiencia similar. No había protocolo y lo que publicaron ese día nunca más volvió a ser mío. Y a la cantidad de la gente a la que llegó se salió por completo de mis manos. De esa realidad nadie se hizo cargo, nunca. El cyberbullying se mueve en una dimensión diferente a lo que es el acoso escolar presencial y requiere distintas respuestas de parte de los apoderados y de la comunidad escolar. Me gustaría que hoy conversemos sobre esas diferencias tan profundas y sus principales líneas de reacción y prevención. Lo primero que creo que es importante que entendamos es el concepto de cyberbullying como algo distinto al bullying, pero en plataformas digitales, como lo proponen dos de los proyectos que fueron enviados. Para que un caso de acoso escolar sea considerado bullying, debe cumplir con características muy específicas, entre ellas que la agresión debe ser reiterada en el tiempo. Sin embargo, en los medios tecnológicos, basta enviar una sola publicación ofensiva para que ésta se difunda y en segundos llegue a muchas personas. La parte de reiterado se entiende distinto. Y una sola publicación puede tener las mismas consecuencias o incluso más graves para una víctima que algo presencial que lleva mucho tiempo. Además, tenemos que tener presentes ciertas características específicas del fenómeno de cyberbullying. Por ejemplo, una, que otorga la posibilidad de anonimato al agresor. Segunda, el público es extendido y prácticamente ilimitado. Y finalmente, las agresiones son continuas y pueden ser imperecederas. Esto significa que para la víctima no basta con llegar a su casa para encontrar un espacio seguro, porque el hostigamiento está en el celular que lleva en el bolsillo, a todos lados. Eso puede ser bastante traumático. Con esto de base surgen mis dos primeras recomendaciones. La primera tiene que ver con que la ley conceptualice cyberbullying como un fenómeno de características particulares y representativas, no como un inciso agregado al concepto que ya existe sobre acoso escolar. La recomendación exacta de la definición la pueden encontrar en el memo que les entregué hace un ratito, que tiene, el fondo está basada en uno de los proyectos de ley que fue enviado, pero con unas pequeñas modificaciones. La segunda recomendación tiene que ver con aclarar y resguardar en la ley el derecho al olvido, es decir, el derecho de cada persona de exigir que se eliminen o se modifiquen datos personales y publicaciones que se consideren obsoletas, descontextualizadas o lesivas para otros derechos. Este derecho otorga cierta propiedad sobre la información que se publica a la persona y es una forma
directa y concreta de resguardar a la víctima de publicaciones que la pueden perseguir por muchos años. Es una manera de controlar las consecuencias. Un segundo punto, y en un plano distinto, tiene que ver con que, aunque es fácil caer en la dicotomía víctima-agresor, los estudios más recientes conceptualizan el cyberbullying como una dinámica de grupo que involucra víctimas, agresores y sobre todo espectadores, como una mayoría. Es necesario que entendamos que el factor de riesgo que mencioné antes, que tiene que ver con difusión, público y alcance, solo es posible cuando múltiples actores le ponen me gusta, comentan o comparten las publicaciones. Son un eje esencial. ¿Qué pasa con estos espectadores? La encuesta nacional del uso de tecnologías en Chile muestra que 8 de cada 10 estudiantes sería capaz de defender cuando atacan a un amigo en persona, pero el número se reduce a la mitad cuando es en redes sociales. Además, un estudio en escuelas de Estados Unidos muestra que 91% de los alumnos ha visto alguna vez situaciones de ciberacoso y no han hecho nada al respecto. 91%. ¿Por qué pasa esto? Hay estudios. Autores señalan que en Internet, mientras más visualizaciones e interacciones tenga una publicación, menos responsable directamente se siente el que está mirando. Eso tiene sentido. Al mismo tiempo, mientras más personas están viendo la publicación, hay más miedo a exposición y menos posibilidades de que uno se atreva a defender. Esto es un problema para el espectador. Eso se puede entender. Sin embargo, el mismo estudio muestra que cuando uno es capaz de defender uno solo, se genera, en la gran mayoría de los casos, una reacción instantánea de muchos otros. ¿Qué significa esto? Que los comportamientos cibernéticos y sobre todo las reacciones, los miedos y las valentías son en grupo, todo es en grupo. Y si tú logras sensibilizar y educar al grupo entero de observadores, puedes no solamente prevenir, sino también generar soluciones prácticamente instantáneas a los casos que se dan en las redes sociales. Como Fundación Volando en B, nos dedicamos a eso. Nosotros responsabilizamos a los mismos alumnos en su rol de espectadores activos y vemos los resultados. En nuestras intervenciones nos damos cuenta de que los conflictos de violencia escolar muchas veces se permiten solamente por falta de conciencia del grupo y que una vez informados disminuye la tolerancia a la agresión y los estudiantes se activan positivamente. Es por esto que es primordial que la ley implique instancias de sensibilización y educación digital para todo el cuerpo estudiantil, siendo estas parte del plan de gestión de convivencia escolar. Sensibilicemos y movilicemos a los espectadores como los primeros responsables de lo que está pasando. Un tercer y último punto tiene que ver con el rol de los adultos responsables detrás de las agresiones de cyberbullying, una parte crucial. En los proyectos de ley se establecen medidas penales o civiles y multas para los apoderados o representantes legales de los agresores, ¿verdad? Aquí me gustaría preguntarles a algunos, que me vayan levantando la mano en respuesta. ¿Cuántos de ustedes siguen a sus hijos en Instagram, hijos o hijas? En Instagram. 1. ¿Son muy chicos todavía? Ya. 2. Ok. ¿Cuántos se los siguen en su PRIF? ¿Saben? ¿Saben lo que es un PRIF? ¿Saben lo que es un pack? El pack está más de moda, sí. ¿Ha estado alguna vez algún hijo, sobrino o conocido involucrado en una sesión de happy slapping? ¿Entenderían un texto escrito en lit? Hijos, sobrinos, amigos, ¿tienen usuario en Discrush? ¿Y qué publican anónimamente de él ahí? ¿Saben? Podríamos seguir, porque el mundo virtual es enorme, y además es cambiante. Y además la brecha digital entre generaciones continúa creciendo. O sea, yo de 20 años tengo una brecha digital súper grande con generaciones más abajo, y así se va alargando y para siempre. ¿A qué voy con esto? El problema aquí, con los apoderados y los adultos responsables, es de información y herramientas. Un estudio de la Universidad de Towson muestra que más de la mitad de los casos denunciados de ciberacoso, las madres y los padres o los apoderados no estaban informados, en más de la mitad. No tenían idea de lo que estaba pasando con sus hijos. Y esto, ojo, no es necesariamente falta de interés o irresponsabilidad. Entendiendo esto, ¿será la solución simplemente multar a un apoderado por las agresiones online de su hijo o hija?
¿Previene eso futuras victimizaciones? ¿Aborda el problema de fondo? En el caso de los profesores, el problema se repite. El estudio citado muestra que 6 de cada 10 profesores no sabe cómo intervenir cuando recibe una denuncia de cyberbullying. Y el porcentaje de colegios que tienen normas establecidas de convivencia digital y claridad sobre los pasos a seguir cuando reciben una denuncia en Chile es bajísimo. En definitiva, el problema es que los adultos responsables, tanto en las familias como en el colegio, detrás de niños que agreden, víctimas y también de cómplices, no cuentan con las herramientas para prevenir, formar y reaccionar ante este enorme desafío digital. Esto es súper grave. Y ante esto hay 2 grandes líneas: prevención y reacción. En la línea de prevención, primero 2 recomendaciones. La primera tiene que ver con los apoderados, padres y madres. Resulta esencial que los establecimientos educacionales generen instancias formativas sobre prevención y manejo de las plataformas digitales con especialistas para este grupo, para que ellos puedan formar desde sus casas niños que entiendan el mundo cibernético y sepan usarlo con cuidado y respeto a las demás personas. Solo así los padres podrán cumplir su rol de mentores digitales, que es esencial. La segunda tiene que ver con la inclusión de herramientas básicas sobre violencia escolar, cyberbullying y resolución de conflictos, sobre todo, en la malla curricular de la carrera de Pedagogía en Educación Media y en Educación Básica. ¿Por qué? En la ley se exige a los profesores estar a cargo de las dinámicas de convivencia entre sus salas de clase y reaccionar ante los casos que surjan. Pero las universidades no les entregan herramientas prácticas para esta labor. Esto es una enorme irresponsabilidad y explica de raíz varios de los problemas que estamos viviendo hoy en nuestras salas de clases. La prevención real del cyberbullying pasa por apoderados y profesores preparados e informados. Por otro lado, la parte de reacción. Ante un caso específico, la reacción que sugieren los proyectos es sobre amonestaciones económicas. Sin embargo, no podemos olvidar jamás que el agresor es un niño o niña o adolescente en plena etapa de crecimiento y de formación, y que está súper estudiado muchas veces, en la gran mayoría de los casos, tiene trasfondos de inseguridad, inmadurez, inestabilidad emocional y muchas otras posibilidades. Lo que necesita ese niño para parar es atención, acompañamiento y, sobre todo, formación. Que el apoderado pague un monto no asegura que el niño tome conciencia, que reciba ayuda, por ejemplo, en su problema de fondo, o que a futuro sepa usar las redes sociales con respeto y con cuidado. Es por esto, y aquí va la recomendación, la ley debe incorporar una línea fuerte de formación y que frente a una situación de ciberacoso, la primera medida sea de carácter educativo, que exija a los diversos involucrados, docentes, institución, apoderados y estudiantes, pasar por instancias formativas y reparatorias, para luego, y si todavía se considera necesario, realizar una amonestación económica. En definitiva, y con esto cierro, el cyberbullying es un fenómeno distinto al bullying, pero que atenta con la misma o más fuerza contra la convivencia escolar y el desarrollo sano y feliz de nuestros estudiantes chilenos. De esto nos tenemos que hacer cargo. Y para esto, lo más importante es que entendamos un caso no solamente como lo que ocurre entre la víctima y el agresor, sino hay que entender que su tremendo impacto solo es posible cuando se involucran espectadores y cuando los padres, los apoderados y adultos responsables no saben o no pueden acompañar a sus hijos en el mundo digital. La forma más directa y completa de abordar el tema está en responsabilizar y para eso formar y preparar a toda la comunidad educativa. Solo cuando todos participan y entienden el problema, este puede parar. A modo de resumen y solamente para cerrar, mis recomendaciones son: la primera, explicitar en la ley un concepto diferenciado de cyberbullying. La recomendación está en el papel que tienen. La segunda, resguardar el derecho al olvido en Internet para proteger a las víctimas. Tercero, que los establecimientos educacionales generen instancias formativas para los apoderados y para todo el cuerpo estudiantil sobre convivencia digital, ciberacoso y uso seguro de las plataformas digitales. Cuarto, que ante un caso, la primera medida tomada con el victimario y con los responsables legales sea formativa y reparatoria, para luego, en caso de ser necesario, recurrir a las amonestaciones económicas. Y finalmente,
que en las mallas curriculares de la carrera de Pedagogía existan herramientas prácticas de bullying, cyberbullying y sobre todo resolución de conflictos. Con esto cerramos mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muy buena la presentación. No tomé el tiempo, pero me gustó mucho tu presentación. Vamos a escuchar ahora a